en Perú, Señor, también, y en España, y en México los que vas a levantar. Te damos gracias, Padre. Ponemos ese tiempo, Señor, no importando los que son, no importando los que vienen, no importando los que estamos aquí, sino poniendo los ojos en ti, porque tú haces la obra. Padre, sujeto a mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y la gloria sea para usted absolutamente, y pues esta palabra cumpla y no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy el Señor quiere hablarnos de la guerra del silencio y la guerra de los hechos contra la insatisfacción, ¿sí? La guerra del silencio, ¿sí? Y de los hechos ante la insatisfacción. La guerra del silencio y la guerra de los hechos contra la insatisfacción, ¿verdad? Entonces, el Señor hablándonos, ¿verdad?, de que hay una guerra del silencio y hay una guerra de hechos, ¿sí?, contra el enemigo, porque el enemigo tiene un plan para vencer a la iglesia. Ese plan que el enemigo lanza es de la insatisfacción, ¿sí? Entonces, como el enemigo tiene eso, de la insatisfacción, lanza al pueblo, a los hijos, y sabemos que los que no viven el Espíritu, pues siempre estarán en esa insatisfacción, ¿verdad? Porque la única satisfacción que nos llena es la del Espíritu Santo. Por eso siempre debemos de embriagarnos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que vamos a leer ahorita, en la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vamos a ver, dice la palabra de Dios, que vamos a ver ahorita, vamos a ver, Primera de Reyes, ¿sí? 18:15, ¿sí? En Primera de Reyes 18:15 dice la palabra de Dios, ¿verdad? Primera de Reyes, ¿sí? Capítulo 18, versículo 15, dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15. Dice la Escritura, la bendita palabra de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15, dice: y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, ¿sí? En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15, ¿verdad? Si te das cuenta en este pasaje, dice, y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, ¿sí? Entonces, vive Jehová, vive Jehová. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice el Señor en esta parte, vive Jehová, el Señor te quiere decir hoy que Él vive, ¿sí? Que Él vive, ¿sí? Vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿sí? Entonces, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 15 que leímos, ¿sí? Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, ¿sí? Entonces, vive. Cuando dice la palabra vive, se está refiriendo a que tú y yo debemos de vivir. No dice vivirás, no dice viviré, ¿sí? Vive, lo está diciendo Elías, vive. Entonces el Señor quiere decir hoy que tú y yo vivamos el día de hoy, ¿sí? El día de hoy, ¿sí? Que vivamos el día de hoy, que no vivamos pensando que el mañana, en el sentido de angustiarnos, en el sentido de decir haremos, en el sentido de decir es que haré esto, es que iré a esto, es que pues sucederá esto. Bueno, eso está hablando de un futuro que ni siquiera tú sabes, solamente Dios sabe. Claro que hay que ser positivo y optimista, pero cuando dice Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy, está diciendo que nosotros debemos aprender a vivir diario. ¿Qué es aprender a vivir diario? Por ejemplo, Dios enseñándonos que nosotros debemos de ver la vida como un milagro
diario, como un milagro en que tenemos que vivir hoy. Porque si nosotros no entendemos esto, el enemigo nos estará robando la paz y sobre todo habrá insatisfacción, porque tú dices, mañana seré mejor, mañana lograré esto, mañana haré esto, mañana cumpliré esto, pero Dios quiere que tú aprendas a decir, como decía Elías, vive Jehová, en cuya presencia estoy, es decir, vivir hoy, porque mañana es incierto. Debo de amar a mi esposa, debo de amar a mis hijos, debo amar la iglesia, debo amar a mis enemigos, debo servirle a Dios, servir a mi esposa, servir a mis hijos, servir a la iglesia, servir a la familia ministerial y aprender a ser fiel a Dios, ser fiel a mi esposa, ser fiel a mis hijos, ser fiel a la iglesia, ¿sí? Entonces, a veces nosotros andamos buscando allá afuera lo que Dios nos ha dado. A veces andamos buscando allá afuera lo que Dios nos enseñó. A veces andamos buscando allá afuera que alguien nos ame, que alguien nos acepte, que alguien nos comprenda, que alguien nos escuche, ¿verdad? Y a veces nosotros se nos olvida de vivir hoy. Es vivir hoy, es valorarnos, valorar la sangre que derramó el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Todo el sacrificio que Él hizo, ¿sí? Es valorar eso que Él le costó gotas de sangre, Él le costó latigazos, Él le costó humillación, Él le costó maltrato, Él le costó flagelación, Él le costó burlas porque se burlaron de Él, pero sobre todo Él fue molido por ti y por mí, y Él no tenía que estar ahí. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a valorar el sacrificio del Señor, empezamos a entender que Él, si Él no fuera a la cruz, no estuviéramos aquí. Si Él fue y Él está vivo, nosotros debemos, y como dice aquí Elías, dice, vive Jehová, vive, ¿verdad? Entonces, si Él vive, pues yo tengo que vivir hoy, porque el enemigo lanza la estrategia de la insatisfacción, para que tú no te sientas satisfecho con la vida que llevas, para que tú no te sientas satisfecho con lo que estás haciendo. Entonces, aquí nos está revelando la palabra de Dios a través de Elías, vive Jehová. Naturalmente, cuando Dios nos alcanza, Él no dice, no ve tu pasado, Él dice lo que tú y yo seremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios ahorita que vamos a ver? Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 26, 18. ¿Sí? Vamos a ver en el libro de Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 26, versículo 18. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia de los santificados. En Hechos capítulo 26, versículo 18, ¿sí? Entonces, nos está diciendo de conversión, ¿sí? De perdón de pecados también, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, debemos de tener seguro que Jesucristo nos perdona y que Jesucristo es el único que lo puede hacer. Y cuando Jesucristo nos perdona, tenemos que saber que su sangre es la que, su nombre y su sangre es la que, su nombre nos perdona y su sangre nos limpia. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
entre los santificados, ¿sí? Entonces, a veces nos sentimos insatisfechos porque pensamos que quizás nosotros que estamos en Cristo debemos de estar bien seguros que la satisfacción completa y llenura completa y paz completa está en el Espíritu Santo que Dios nos ha entregado cuando lo hemos recibido. Y entonces la gente a veces que no conoce a Cristo se siente insatisfecha porque pues los que siguen una religión van al hombre y confiesan sus pecados al hombre, y después de que salieron de ahí dicen: no, ¿para qué divulgué lo que hice? ¿Para qué divulgué a este hombre, a este sacerdote cura de la Iglesia Católica? Estamos hablando en este caso. Y pues quizás ya nomás se dio cuenta de mi vida. Y efectivamente eso es. Pero en Cristo, cuando Dios nos sacó de las tinieblas, es decir, nos sacó del catolicismo en mi caso, pues Dios me trajo a Cristo. Y entonces tiene que haber una llenura completa de todo. Pero para que la llenura completa de todo está en mí, yo tengo que saber que el enemigo de mi alma, que Satanás, tiene un plan de insatisfacción para la iglesia. ¿Y qué es la insatisfacción? Es no sentirte amado por Dios, es no sentirte aceptado por Dios, es no sentirte perdonado por Dios, es sentirte culpable, es sentirte que no vale la pena estar sirviendo a Dios, es hacerte sentir culpable, que no vale la pena estar con tu pareja, tu esposo, tu esposa, que no vale la pena seguir sirviendo en la prueba, en el desierto a Dios. Es sentirte insatisfecho. Pero ese es un pensamiento que el enemigo lanza y un sentimiento, porque como Dios nos ha revelado y mostrado que el enemigo no solamente ataca los pensamientos, ataca los deseos, ataca las emociones, ataca la satisfacción. Nosotros, así como Dios nos ha dado fe, nos ha dado la emoción para sentir y el sentimiento para sentir también, y el enemigo lo sabe, por eso él ataca con ese plan de insatisfacción nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a derribar eso? A través de aprender a amar a Dios primeramente, porque cuando amamos a Dios, amamos a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestro esposo, a la iglesia. Cuando nosotros aprendemos a servir a Dios y nosotros servimos a nuestra esposa, a nuestros hijos y a la iglesia y a todo, aprendemos a lograr vencer la insatisfacción que el enemigo lanza contra nosotros. Porque a veces, si te das cuenta, muchos que no conocen a Dios dicen: yo no quiero ser cristiano porque ahí todo prohíbe. Y el enemigo les engaña. Piensan que cuando ellos vienen a Cristo es cuando son limitados. Y no es así. Cuando tú vienes a Cristo empiezas a caminar en una libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y entonces te das cuenta que era un engaño, una estrategia del enemigo que tú no te acercaras a Dios, porque él engañándote que si te acercas a Dios ya no vas a ser libre, ya no vas a poder hacer, todo te van a limitar y tu vida va a ser aburrida. Ese es el plan de insatisfacción que el enemigo y de mentira que el enemigo lanza contra ti y contra mí. Entonces en estos días Dios ha aprendido a enseñarme a mí como persona a amar a Dios, esforzarme a obedecer a Dios, aprender a valorar lo que Dios me ha dado. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Primero la vida, el milagro de ver y de hablar y de caminar y tener mis pies y mis manos. Ese es el primer milagro. Y entonces debo decirle al Señor: gracias por la satisfacción de estar completo en mis órganos y en mis manos y mis pies. ¿Cuántos quisieran tener unas manos? ¿Cuántos quisieran tener unos pies? O un ojo, o los dos ojos bien, o unos oídos, pero no están, más sin embargo están sirviendo a Dios. ¿Cuántos quisieran tener una familia? ¿Y cuántos han luchado por tener una familia, mas no la tienen? Porque se enfrascaron en las cosas materiales y se olvidaron de su existencia, se olvidaron de que Dios existe. Y entonces su satisfacción
pensaron encontrar en las riquezas, pero vemos que están vacíos por dentro, huecos. ¿Y cuánto darían por tener una familia? Entonces, en estos días Dios me ha enseñado que también una de ellas es el desamor. El desamor. Mi esposa y yo hace tiempo, en una ciudad, nos mostró una persona que era millonaria y fuimos a ese lugar que se llama Puerta de Hierro. Es un fraccionamiento, y esa persona tenía muchas propiedades, pero no tenía una paz, no tenía una satisfacción, una realización, porque él decía: yo quisiera encontrar una mujer que me ame, porque la mayoría nada más se acerca por dinero. Y entonces no había satisfacción en él. Cuando yo no conocía a Cristo y tú no conocías a Cristo, no había una paz, no había una seguridad, no había una certeza, pero sobre todo no había una fe. Tu vida estaba perdida. Ahora no, ahora tu vida debe estar satisfecha, y si no estás satisfecha, debes de ver qué es lo que estás fallando. Entonces, aquí vemos que a veces nos sentimos culpables porque pensamos quizás no nos ha perdonado, pero dice perdón de pecados y herencia, ¿sí?, entre los santificados. Entonces Dios nos da una herencia de satisfacción, en el sentido de que lo llena todo. Por eso dice la palabra de Dios que en la plenitud de Cristo. Nosotros debemos de llegar a la plenitud de Cristo para que no haya esos vacíos en nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar todo reposando en Cristo, lleno de Cristo, y bebiendo del Espíritu Santo, y tener una relación íntima con el Señor en oración. En oración. ¿Cómo vamos a estar satisfechos en la oración? Espiritualmente, orando. ¿Cómo vamos a estar satisfechos en el servicio? Aprendiendo a servir. ¿Cómo vamos a estar satisfechos en valorar lo que Dios nos ha dado? Al cuidarlo, al protegerlo, al respetarlo, amarlo, porque sabemos que vamos a entregar cuentas también. Entonces, ahora vamos a ver en la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 17, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Proverbios capítulo 17, versículo 28. ¿Sí? Proverbios, ¿sí?, capítulo 17, versículo 28. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale porfiador en presencia de su amigo. ¿Sí? En Proverbios capítulo 17, versículo, le di el 18, es el 28. Dice, Proverbios capítulo 17, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Sí? Ahora estamos entendiendo que de la guerra del guardar silencio, de la guerra del silencio, en nuestro caminar y levantar y acostar y nuestra vida diaria, hay momentos de guardar silencio ante los ataques de nuestros enemigos. Hay gente que te quedará atacar, hay gente que te quedará mentir, hay gente que te quedará traicionar, hay gente que te quedará verte destruido, hay gente que te quedará verte muerto, ¿sí? Y empieza todo con la guerra de palabras, insultos. Pero nosotros debemos de entender que Jesús también, cuando estuvo ante Herodes, él guardó silencio. Cuando Herodes le dijo, ¿tú eres el Cristo? Y él no contestó nada, él guardó silencio un rato. Y entonces, el guardar silencio hizo confundir a Herodes. Y entonces Herodes le volvió a preguntar, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Cristo? Y entonces Jesús, de manera directa y con paz y con seguridad, tú lo has dicho, mi reino no es de este reino. Entonces, cuando nosotros guardamos silencio contra el enemigo, por el plan de insatisfacción que nos manda, no vamos a caer en su juego. Vamos a derrotarlos con el silencio.
y más contundente. Vamos a derrotarlos con los hechos. Por eso el enemigo, a mí hablando, cuando yo no conocía a Dios, había una etapa en la cual me sentía invalorado, inapreciado, vacío. Cuando no conocía a Dios, hace muchos años, había razón. No sabía quién era mi enemigo, no sabía cuál era mi propósito aquí en la tierra, no sabía para qué Dios me había dado vida. Entonces, al pensar eso y al hablarlo, mi vida no tenía sentido. Era insatisfecha. Pero hoy que somos hijos de Dios, no debe existir eso en nuestras vidas. Por eso dice aquí, que dice en Proverbios 17:28, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, ¿cuántas veces nosotros decimos, no voy a poder lograr esto? ¿O cuántas veces nosotros decimos, no voy a cambiar? Incluso personalmente uno dice, es que no voy a cambiar. O otra persona que te ama, la usa el enemigo para decirte, ya no creo en ti, no vas a cambiar. Estos son pensamientos que el diablo llega a decir cuando Dios dice la palabra que en Cristo todo lo podemos. Y solamente no dice eso, que lo imposible Dios lo hace posible. Si Dios me cambió y me sigue cambiando, me sigue transformando, te puede cambiar a ti. Entonces, el necio guarda silencio ante el enemigo, Dios hablando a través de siervos, que el enemigo hace cuestionamientos a tu mente a pesar de la insatisfacción con lo que estás viviendo y de los problemas que estás viviendo. Así vas a buscar a Dios, así vas a servir a Dios, a pesar de la insatisfacción, de la seguridad que tienes, que no tienes provisión financiera, que tu negocio no está funcionando, que tu salud está en riesgo. ¿Así vas a servir a Dios? Si esto no va a cambiar, ese es el diablo que llega con esos pensamientos. Y uno a veces los confiesa, pero ¿cómo los derribas? Con el silencio, callando, guardando, no cayendo, no enganchándote, como decía un político, no contendiendo. Y más contundente, con hechos. En los apóstoles, por eso hay ese libro de Hechos, porque ellos entendieron la estrategia del enemigo. Y Pablo lo entendió cuando el enemigo de nuestra alma, de tu alma, mandaba dardos a sus pensamientos. Por eso en la palabra está escrito, todos mis pensamientos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Pero no solamente eso, hoy debes de decir, mis sentimientos, mis deseos, mis anhelos, mis emociones, mi modo de pensar, también son llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Y solamente están guardados por Cristo, para que de esa manera el enemigo no pueda meterte esos pensamientos de que yo no voy a cambiar, de que la persona no va a cambiar, de que tú no verás el cambio en la persona que esperas que cambie. Pero sabemos que Dios cambia todo. Y sabemos que Dios es de hechos. Él fue a la cruz y nos mostró con hechos que Él nos ama. Él fue a la cruz y murió por ti y por mí con hechos. Él resucitó al tercer día y se levantó de la tumba con hechos, para decir al diablo, yo tengo el poder de las llaves, de la muerte, del Hades, del infierno, de la salud, de la prosperidad, de todas las llaves yo las tengo. Yo tengo el dominio, el reino, el gobierno y rijo todo. Cuando el enemigo pensaba que Dios ya había sido derrotado en la cruz al estar crucificado, y al verlo, dice, ya lo derrotamos, Satanás. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que fue una derrota absoluta y eterna, irrevocable, ¿sí? Y que Satanás fue destronado y vencido para siempre. Fue su derrota contundente que Dios lo mostró con hechos en la cruz. Y con hechos, cuando Él fue con hechos.
Y nosotros cuántas veces decimos que el enemigo viene con esos malos pensamientos y para empezar le creemos. Y lo peor es que no actuamos, no hacemos nuestra parte, todos se los dejamos a Dios. Señor, dame trabajo, pero no haces el hecho de ir a salir a buscar trabajo. El hecho, ese es el hecho. O dices, es que Señor te amo, pero el hecho, tu boca confiesa y tu pensamiento, eso llega, amo a Dios. Pero tu hecho es que cuando está el día del culto, tu hecho no viene a reflejar, a mostrar que realmente amas a Dios. Porque el que ama a Dios, llueva, truene, relampaguee, esté granizando, esté lloviendo, esté comunita, todos los siervos que aman a Dios están aquí sirviendo al pie del cañón. Y esos son los hechos que realmente hablan que tú y yo amamos a Dios. Entonces, es una guerra de hechos, es una guerra de guardar silencio ante el enemigo, ante Satanás, cuando él nos manda su plan de insatisfacción, ¿verdad? Entonces, es la forma de vencer. Yo no entendía por qué había habido había unas cosas de satisfacción en mi vida. Yo personalmente decía al Señor, realmente no me amo. Y realmente no te amo. Porque si yo te amara, de hechos, yo también amaría a los que están conmigo. Como tú quieres, no como yo quiero. ¿Qué cuesta? Pues sí. Porque no nomás es de boca, sino de ahora de hechos. Y por eso, entonces el enemigo de tu alma se sorprende. Dice, ya entendió que la plenitud de Cristo, ya entendió que su Dios tiene todo. Y entonces, si Dios tiene todo, mi Dios y tu Dios, yo tengo que tener todo. Debo estar completamente seguro, debo estar completamente amado, completamente aceptado, completamente en paz, completamente amado por Dios. Y al mismo tiempo que amo a Dios, empiezo a amar a los demás. Y de esa manera, con hechos, venzo al enemigo, tú vences al enemigo. Porque la iglesia siempre está insatisfecha. Y el enemigo le engaña, mira, ser cristiano es aburrido. Y te para, te quiere frenar. Entonces tú dices, ya merito voy a ser siervo del Señor. Ya merito voy a servir. Ya merito voy a lograr esto. El ya merito también implica que el enemigo le gusta que tú y yo confesemos la verdad, la palabra de Dios, nuestro lenguaje sea a medias. Es decir, ya merito me recuperaré. Ya merito saldré de esta situación. Ya merito saldré de esta pandemia. Ya merito saldré de esta deuda. Ya merito alcanzaré esta profesión, terminaré esta profesión. Y cuando tú estás confesando eso y tus hechos reflejan lo que tú has hablado, pues no vas a conquistar tu promesa que Dios nos habla, no vas a conquistar tu victoria que Dios nos asegura, porque en Cristo somos vencedores, no somos medio vencedores. Si te das cuenta, el hecho de Dios completo fue completo en la cruz. Él venció completamente, absolutamente, eternamente, irrevocablemente a Satanás, principados y potestades, todo. Fue un hecho contundente del Señor contra Satanás, principados y potestades y demonios. Y el hecho de tú y yo, ante el plan de insatisfacción que el enemigo nos lanza, es vencerlo con hechos. No palabras, sino hechos. Pero también entender que el enemigo lanza ataques de insatisfacción a tu mente y luego tú los crees y no lo vences con hechos. Entonces hay dos planes de estrategia contra la insatisfacción: guardar silencio porque la gente quiere ver hechos, y el plan de hechos que amas a Dios, eso derribará todo el plan de satisfacción del enemigo contra ti. Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios que no ha sido satisfecho, pregúntate, ¿y en qué área? Y pregúntale a Dios. En Isaías 42:14 dice la palabra de Dios. En Isaías, es una revelación que me está dando, hermanos, así como
Dios nos da revelación fresca, ¿verdad? Entonces la gloria es del Señor, ¿verdad? Isaías 42, 14, ¿sí? Isaías 42, 14, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Isaías 42, 14, dice la palabra de Dios. En Isaías capítulo 42, versículo 14. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto. Asolaré y devoraré juntamente. ¿Sí? Estamos viendo que Dios guarda silencio. Y si Dios guarda silencio, tú debes de guardar silencio ante tus enemigos, ante el plan de insatisfacción que el enemigo lance contra ti. ¿Sí? Que sí lo dice Isaías 42, versículo 14. ¿Sí? Alabanza por la liberación poderosa de Jehová. En 14 dice, desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como las que están de parto, asolaré y devoraré juntamente. La estrategia, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, es una estrategia para devorar y asolar, ¿sí? A través de callar y guardar silencio, ¿sí? Y luego en el 15, convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba. Los ríos tomaré en islas y secaré los estanques, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, el guardar silencio para Dios, cuando Dios guarda silencio, fíjate qué está haciendo, ¿sí? Está asolando, está devorando, está convirtiendo en soledad los montes y collados, ¿sí? Seca la hierba, ¿sí? Entonces, seca en los estanques, ¿sí? Entonces, Dios te dice hoy que para derrotar el plan de insatisfacción que lanza Satanás contra tu vida, sentimental, emocional, sexual, de servicio, de amor, es un momento de que cuando Él te llega con el plan de hacerte preguntas, de hacerte razonamientos, de mandarte cuestionamientos a tu mente, de insatisfacción, tú guardas silencio, tú empiezas a accionar con hechos, con el otro plan de hechos, de que si te sientes insatisfecho de que Dios, de que no has orado, es porque no has orado, porque el Espíritu Santo nos lleva y nos convence no solamente de pecado, de lo que estamos haciendo mal, de lo que está torcido y de lo que nos falta hacer y de lo que no le agrada a Dios. Por eso el Espíritu Santo que está en nosotros nos trae a la conciencia, has hecho mal esto. Pero no solamente has hecho mal esto, te hace falta esto. Empieza a decirte el Señor, no me has amado, no me has buscado, no has orado, no has intercedido, no has sido humilde, no has sido fiel, no has sido real, no has sido verdadero. No te has esforzado en obedecer y guardar mis mandamientos y preceptos que te mandé que hicieras hoy. Entonces, cuando el Espíritu Santo llega a nuestra conciencia y a nuestro corazón, o a nuestro espíritu, el Señor lo hace para decir, mira, te estás perdiendo el tiempo que ya llevas años con la iglesia, porque no has servido como yo quiero. Cuando tú me sirves a mí y aprendes a servir a todos los que te doy, a los hijos espirituales, estás entendiendo que yo vine a servir. Y entonces ya no te vas a sentir insatisfecho, porque has entendido que el servir a Dios es servir a los demás. Que cuando Dios te dio dones y ministerios, ¿para qué nos los dio? Para servir a los demás, atender a los demás. Por eso el Señor nos va corrigiendo, confrontando. Y entonces el plan de insatisfacción que el enemigo lanza se va reduciendo a nada, se va desapareciendo. Porque tú no habías entendido que en Cristo Él es autosuficiente y en Él está la plenitud, la dignidad de todo lo que necesitas. Se lo tiene, todo lo llena. El único que lo llena de verdad es Cristo.
Y cuando nosotros a veces decimos, ¿por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo apreciar lo que Dios me ha dado? Valorar lo que Dios me ha dado. ¿Por qué no lo he cuidado? Entonces empiezas a mostrar con hechos y empiezas a mostrar que amas a Dios. Porque cuando tú amas a Dios y empiezas a valorar y amar todo lo que Él te dio, y empiezas a llorar como un niño, porque te das cuenta que estabas medio vacío, que estabas medio amoroso, que estabas medio creyente, que eras medio hijo, porque todavía estabas con un pie en el mundo. Entonces empiezas a meterte completamente en Cristo. Por eso la palabra de Dios habla que los ríos de Dios son ríos de agua de vida, donde muchos nada más quieren que llegue hasta aquí, de sus rodillas hacia abajo, otros a la cintura y otros se meten hasta arriba y otros se meten a nadar. El que se mete a nadar completamente, absolutamente, está llegando a ser lleno completamente de la plenitud de Cristo, y el plan de insatisfacción del enemigo queda derrotado, porque el creyente se está metiendo a las aguas. Por eso hay muchos creyentes que buscan a Dios, que vienen a la congregación, pero llegan, pero no más son espectadores, no se meten a la presencia de Dios, no se meten a adorar a Dios, no se meten a alabar a Dios. Y entonces cuando salen de la iglesia y regresan a su casa, igual llegan insatisfechos. Pero esa ya no es cuestión de Dios, porque aquí está Dios, y Dios es ríos de agua de vida, ríos de agua de viva y vida. Entonces tú debes de meterte a los ríos de agua viva y de vida, que lo de llenura, para que de esa manera no haya insatisfacción en tu vida. Entonces el enemigo, su plan es que tú vengas a la iglesia, pero dejes tus problemas afuera de la iglesia, pero después salgas con tus problemas y los vuelvas a cargar, y entonces no estás tú siendo lleno del Señor y menos libre. Porque el plan del enemigo es lanzarnos un plan de insatisfacción y un plan de cargas de problemas y un plan de distracción, de desenfoque, para que tú no te metas a la presencia de Dios y tú regreses insatisfecho tal como llegaste. Entonces, lo que nos está diciendo hoy el Señor, que ante la guerra del plan de insatisfacción que el enemigo de nuestra alma lanza, nosotros debemos de emprender la guerra del silencio y la guerra de hechos, que es contundente, que los apóstoles, por eso en la Biblia les quedó escrito los hechos de los apóstoles, porque ellos entendieron que tenían que demostrar el poder de Dios, ellos entendieron que tenían que demostrar de que Dios cambia y transforma, y uno de ellos fue el apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué hay insatisfacción en nuestras vidas? Porque no hemos aprendido a amar, no hemos aprendido a valorar, no hemos aprendido a entender, no hemos aprendido a decirle al Señor, lléname, para que no haya insatisfacción en mí. Y de esa manera, pues tú vas a amar a los demás. No esperes para mañana. Por eso, en el inicio de la predicación vemos que Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. El Señor quiere que vivas hoy, que no postergues tu vida para mañana, que no postergues qué sucederá mañana. El mañana será mañana, hoy es hoy. Yo cuando estoy trabajando en el trabajo secular que Dios me dio, le dije al Señor, pues gracias, así lo que hiciste hoy, yo no voy a dejar que el enemigo me llegue con el plan de insatisfacción, de que qué comeré, de qué vestiré, de que si tendré provisión. Porque ese es el plan de insatisfacción que el enemigo lanza para que yo empiece a renegar y a decirte, Señor, ¿por qué medio tengo? ¿Por qué medio como? ¿O por qué medio me bendices? Pues no, Dios nos bendice completamente y a manos llenas. Por eso dice el Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud como tu alma, ¿verdad? En Juan. Entonces, el Señor nos ama y Él tiene todo. Entonces, la iglesia se siente insatisfecha y entonces empieza a buscar allá afuera. Cuando allá afuera
en el mundo sabemos que no hay amor, puro desamor, pura falta de amor, pura maldición, no aceptación. Entonces nunca esperes que uno que no conoce a Cristo te acepte. Te van a rechazar como lo rechazaron a Dios. Y ese es el plan de insatisfacción que el enemigo nos está hablando hoy, que lanza contra la iglesia, que lanza contra los hijos de Dios, pero nosotros no debemos de dar a eso lugar, porque nuestro Dios es pleno, tiene todo lo que necesitamos. Entonces, Dios nos habla. No esperes que la gente que no conoce a Dios hable de ti bien. Siempre van a hablar mal porque tú conoces a Dios y tú sirves a Dios. Ellos van a decir, quizás ni tenga, ellos no, ya hasta aburren, ya nomás, todos los días están buscando a Dios y adorando a Dios. Porque ese es el plan del enemigo. De que no lleguen a la plenitud de Cristo, a la satisfacción de Cristo. Ellos andan buscando en sus ídolos, en sus muñecos de yeso y de metal, pero sabemos que no los pueden satisfacer y menos escuchar, menos responder. Entonces, en Lucas capítulo 13, versículo 6-12, dice la palabra de Dios. San Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 12. San Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 12. Dijo también esta parábola en San Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 12. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, para que inutiliza también la tierra. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, y bien, y si no, la cortaré después. ¿Sí? Y dice, enseña Jesús en esta sinagoga en el día de reposo. Y había ya una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sí? Entonces, la insatisfacción es como una enfermedad que carcome, que te deja que tú no vivas en la plenitud de Cristo, que tú no ames a tu prójimo, que tú no ames a la iglesia, que tú no te sientas satisfecho, porque cuando tú no te sientes satisfecho, tú no vas a dar fruto. Cuando tú te sientas insatisfecho, el enemigo quiere que todo el tiempo te sientas insatisfecho, para que todo el tiempo estés renegando contra Dios, para que todo el tiempo te estés quejando contra Dios, para que empieces a buscar lo que no encuentras en Dios, que el enemigo te llega a engañar, que te ama más allá del mundo que Dios, que te aprecia más el mundo que Dios, que te acepta más el mundo que Dios, que hay riquezas más en este mundo que en la Nueva Jerusalén. El enemigo es estratégico y es mentiroso. Entonces, nosotros tenemos que entender que el que se siente insatisfecho se seca, viene sequedad. Por eso Dios quiere hoy decirte que tú debes de vivir hoy, no es amando, sirviendo, trabajando, estudiando, sonriendo, alegre. ¿Por qué crees que tanto en la iglesia les cuesta sonreír? Nos cuesta, porque yo estoy aprendiendo a sonreír. Nos cuesta, porque quiere decir que en nuestro interior no hay satisfacción. En nuestro interior, que hay en nuestro interior, de nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros anhelos,
nuestros propósitos, nuestros planes, nuestra vida emocional, vida sentimental, vida sexual, todo eso está dentro. Y entonces, cuando nosotros no nos sentimos insatisfechos, no sonreímos. Cuando nos sentimos insatisfechos y no sonreímos, estamos siendo coherentes. ¿Por qué? Porque en ti no hay amor. Estás vacío de amor. No estás lleno de fe y no crees totalmente en Dios. Porque si Dios dice que tu problema se va a resolver por más duro que esté y que esa es la voluntad de Dios, pues debemos de sonreír a pesar de la situación que esté sucediendo. Y entonces, nosotros cuando empezamos a entender que Dios tiene todo en sus manos, entonces estamos entendiendo que Dios es el que nos da la plenitud, para que tú y yo nos sentamos todo el tiempo satisfechos y llenándonos del Señor Jesucristo, leyendo su palabra, asistiendo a la congregación, como en el estudio que yo estaba hablando, de por qué Dios crees que puso en Hebreos congregados, porque Él sabía que iba a suceder esta pandemia, que iba a usar el enemigo para dispersar y dividir a la iglesia, que no se reúna y esté fuera de la voluntad de Dios, insatisfecha. Pero nosotros hemos entendido y hemos obedecido el mandato de congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, estamos agradando a Dios y estamos obedeciendo a Dios, pero no solamente eso, estamos llenándonos de su presencia, de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su gracia, y eso nos va a llenar de fe, nos va a hacer fuertes, nos va a hacer inamovibles. Es decir, los planes de insatisfacción que el enemigo lanza para decir, no busques a Dios, mejor mañana, mejor nomás el domingo, porque el enemigo te está lanzando los planes de insatisfacción para derrotarte, para que no seas completamente vencedor, no seas completamente victorioso. Y por eso, ¿por qué crees que muchos hablan de que en la iglesia están gritando y saltando, pero fuera de la iglesia están tristes, están emocionalmente derrotados, están totalmente en desesperanza, en desesperación, en desconfianza, en inseguridad, que hasta ven un brujo y le corren mejor ellos, y en lugar de que el brujo corra? Eso quiere decir que la iglesia no ha entendido que Dios tiene el plan de satisfacción de tu vida completa, en todo lo que eres. Pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde. Hechos, porque cuando tú haces hechos, es decir, Señor, no solamente lo estoy hablando, lo estoy mostrando con hechos, como tú lo hiciste y venciste a Satanás con el plan de hechos. 6 veces caíste, pero te levantaste y fuiste a la cruz. Ahí, con hechos, nos mostraste que nos amas, que te ama Dios. Y cuando resucitó de la tumba el tercer día, con hechos, resucitó y demostró a Satanás, a sus principados o potestades, que Dios reina, gobierna, rige y tiene dominio de todo. Pero sobre todo de que Él es el Todopoderoso. Y si tú estás con el Todopoderoso, yo estoy con el Todopoderoso, entonces ¿por qué te sientes medio bendecido? Medio poderoso. Porque Dios nos ha dado poder, autoridad. Hechos son 8. El Espíritu Santo está sobre mí. Hechos son 8, pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Tú tienes poder, yo tengo poder. Lucas 10:19, Dios me ha dado potestad para hallar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Entonces, si Él me dio poder y autoridad, debo tener esa certeza y seguridad y satisfacción de que yo voy a vencer en la plenitud y el poder de Cristo. Pero ¿por qué no puedes derrotar a tus enemigos? Porque no has derrotado la inseguridad, la insatisfacción en todas las áreas. El enemigo, Dios me revelándome que usa mucho el plan de satisfacción para toda la humanidad. Y la humanidad no sabe cómo quitarse esa insatisfacción. Busca la paz saliendo de vacaciones y no la encuentra, regresa endeudado. Y muchas cosas. Pero nosotros, los hijos de Dios, Dios nos dice hoy,
Aprende a vivir hoy, no mañana. Aprende a vivir hoy plenamente, como si fueras a vivir el último día de tu existencia. Aprende a valorar a tu esposa, a la iglesia, a los hijos, a todo lo que tienes y darle gracias a Dios. Cuando muchos andan buscando ser llenos de ídolos, ser llenos de fiestas paganas, porque piensan que ahí van a llenarse, cuando son cosas huecas lo del mundo. Lo único que llena es Cristo. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. Con la guerra del silencio y de hechos, vence la insatisfacción. La gloria es para Jesucristo. Gracias y paz.